pueden tomar su lugar. Ay, Dios, qué día. Qué día, qué día. ¿Cómo están? Bendecidos, qué bueno. Qué padre es volver nuevamente a estar en casa y que realmente podamos estar todos aquí, que ya no tengamos que predicar frente a una cámara solamente imaginarnos que todos están aquí con nosotros, sino que verdaderamente podamos vernos y podamos estar cerca, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a orar para empezar este tema que quisiera que pudiéramos estudiar todos juntos el día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a disponer nuestro tiempo delante de Dios para que Él sea quien hable en nuestros corazones. Y bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Te damos gracias, Papito, porque sabemos que estás con nosotros. Te entregamos este tiempo, Señor. Te entregamos esta palabra porque sabemos que tú nos vas a hablar el día de hoy. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra y bendito Espíritu Santo, sé tú el centro y enseñoréate de este momento y de este lugar. En el nombre de Jesús, Papito. Amén y amén. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien, qué bueno. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente a todos nos compete. Es un tema que, pues digámoslo así, yo creo que todos de alguna forma o en algún momento llegamos como a toparnos, ¿no? con este tema. Así que vamos a poner atención, vamos a disponer nuestro corazón, vamos a dejar que el Señor sea quien nos hable y quien nos ministre en esta noche. Y vamos a hablar primeramente de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, no sé, puede ser que algunas de las personas que estemos aquí tengamos 20 años en el Evangelio, otros que tengamos 10 años en el Evangelio, otros que tengamos algún poco tiempo o apenas nos estemos acercando. Y aún así hemos escuchado de un caminar cristiano donde tenemos que hacer cosas para Dios, donde tenemos que tener ciertas ordenanzas que tenemos que cumplir para Dios, para estar cerca de Él. Sabemos de los mandamientos. ¿Sí se escucha bien? Es que mi oreja está muy chiquitita, se me sale volando. Y sabemos que hay mandamientos que nosotros tenemos que seguir para poder estar cerca de Dios, que el Señor nos ha dejado y nos ha delegado para que podamos seguir en la presencia de Dios. Y nuestro deber es amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo también. Deberíamos de tener una vida cristiana donde nuestra fe nunca flaquee, donde realmente siempre podamos estar en comunión con Dios. Deberíamos de tener una vida cristiana donde pudiéramos todos los días ser perfectibles, donde el Señor nos esté hablando constantemente para poder pues ir sanando aquellas cosas que hemos arrastrado tal vez desde hace mucho tiempo, y ahí vamos, ¿no? En el camino, un día a la vez, un paso a la vez. Deberíamos no perder nuestra fe nunca. Deberíamos de tener una comunión con Dios donde todos los días podamos anhelar estar en la presencia de Dios, donde anhelemos la palabra de Dios y que todos los días, no sé, llegar de nuestro trabajo o levantarnos muy temprano y poder decir, hoy amo la palabra de Dios y hoy la voy a buscar y la voy a atesorar, la palabra de Dios en mi vida. Deberíamos de mantenernos en santidad y realmente no perder nunca ese momento, porque al momento de perder nuestra santidad y dejar que el pecado entre, es separarnos de Dios. Deberíamos de tener una vida cristiana donde podamos airarnos, donde podamos sentir enojo, donde podamos sentir cualquier emoción. Sin embargo, no hundirnos en ese momento y no quedarnos ahí. Deberíamos de cumplir nuestras promesas a Dios. Incluso la palabra de Dios dice, es mejor que no le prometas a Dios algo si es que no lo vas a cumplir. Y deberíamos de confiar plenamente en Dios y que no haya situaciones en nuestra vida que nos hagan flaquear, que nos hagan hacer temblar nuestras piernas y realmente pues dudar, Dios, ¿estás aquí? ¿Vas a hacer algo por mí? Y saben, hemos escuchado y sabemos que esta es la vida cristiana que tenemos que tener. Pero hoy vamos a hablar de la realidad. Hoy yo quiero abrirles los ojos y abrirnos los ojos todos a una realidad.
Y nuestra realidad es que hubo un momento en la historia, cuando el Señor vino, cuando el Señor fue los días de la creación y el Señor empieza a crear el cielo y la tierra y todo lo que hay sobre ella. Y llega un momento, y si quieren acompañarme a Génesis 2:17, en Génesis 2:17 podemos ver, antes en todo este capítulo, parte de la creación, cómo empezó el día 1, día 2, etcétera, etcétera. Y llega el momento en el versículo 2 del capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 17, y Dios da una ordenanza ahí, ¿sí? Ya la leyeron, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y fue un mandato que el Padre le dejó a Adán y Eva en ese momento, fue un pacto que hizo con ellos. Yo te voy a dar de comer, tú no tienes que trabajar, yo te voy a dar todo lo que tú necesites, todas tus necesidades se van a suplir en este lugar, pero no vas a comer de ese fruto. Sin embargo, sabemos cómo terminó la historia, sabemos que, para esto fue la creación, y al siguiente versículo y dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. O sea, el mandato fue sobre Adán, no comas de este fruto, crean a la mujer. Entonces Adán era responsable también de la mujer, era hueso de sus huesos. Recordemos que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, pero la mujer fue hecha de la costilla de Adán. No somos creados de la misma manera, por eso somos tan diferentes. Entonces, cuando sucede esto, Adán era responsable de. Dios nos dejó ordenanzas y Dios les dejó ordenanzas a ellos en ese momento y les dijo, reproduzcanse, sojuzguen la tierra, llénenla, etcétera, etcétera. Y ellos iban a ser los responsables, los administradores. Pero llega el momento cuando Eva es tentada. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios los hizo listos o los hizo aptos para no pecar, los hizo perfectos, los hizo con una capacidad de poder decidir, pero también los hizo con la capacidad de pecar. Y lo vemos claro, ¿no? Porque pues al final de cuentas salieron pues destituidos del jardín del Edén. Entonces Adán y Eva tenían la capacidad de no pecar y tenían la capacidad de sí pecar y tenían la capacidad de decidir entre sí o entre no hacerlo. Sabemos que la historia termina cuando Eva y pues Adán tomaron del fruto, salen del jardín del Edén y sus hijos, Caín y Abel, fueron los que presentaron esa ofrenda para Dios. No fueron como tal, o no lo menciona la Biblia que fueron como Adán y Eva, sino que fueron sus hijos. Y entonces viene todo lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que muchas personas pueden decir, es que el Antiguo Testamento, Dios era un Dios muy duro y había mucha matanza y había mucha cosa, y se puede ver la ira de Dios como en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios tenía misericordia por el pueblo de Israel y por toda la humanidad y todo aquel que se acercara a Él, para tener a una persona que pudiera hablar al pueblo de Dios, un profeta o un sacerdote o un juez, pero siempre hubo alguien que pudiera llevar la palabra de Dios al pueblo. Ahora, las consecuencias, y siempre hablamos como, el pecado de Adán y Eva, el pecado original, y se habla de lo que Adán y Eva hicieron, o sea, en cuanto a desobediencia, porque recordemos que si perdieron el lugar en el jardín, no fue porque mataron a alguien, no fue porque le robaron a alguien, no fue porque otra cosa, sino desobedecer a Dios, y fue suficiente para entonces ser excluidos del jardín del Edén. Qué fuerte, ¿no? Pero vemos ahora, vamos a concentrarnos en los efectos del pecado. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué si Dios es un Dios bueno? ¿Por qué permitió que Adán y Eva pecaran? ¿Por qué si Dios es un Dios de amor? ¿Por qué vino una consecuencia como tal? Pero hubo efectos en el corazón, en la mente y en el cuerpo de la humanidad. Tal vez usted y yo no estuvimos presentes en ese momento para tomar la decisión de sí o no comer del fruto, y vamos a decir, bueno, ¿y por qué tengo que llevar yo las consecuencias también? Sin embargo, Adán fue escogido por Dios como nuestro representante
de la humanidad, fue escogido como nuestro representante legal en ese momento, a pesar de que usted y yo no hayamos estado justo en ese momento. Pero empezamos a notar que a partir de la caída, a partir de ese momento, cuando el pecado entró por un hombre, el cuerpo se empezó a enfermar, cuando antes no existía la enfermedad. Empezó el cuerpo a envejecer, cuando antes no existía el envejecimiento. Empezó el desgaste en nuestro ser, cuando antes eso no existía. Empezaron los pensamientos pecaminosos, cuando antes pues no existían. Y comenzó lo peor de todo, un corazón duro, un corazón apartado de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el Señor viene a nuestra vida, Él quebranta nuestro corazón y nos cambia nuestro corazón de piedra y lo hace ahora uno de carne. Porque llegamos a tal grado verdaderamente de tener un corazón de piedra. Y eso nos pasó a usted y a mí antes de conocer a Jesús, ¿o no? Teníamos un corazón duro, teníamos un corazón que no queríamos buscar a Dios. En Mateo 15, 19 como nota, o si lo quieren poner en la pantalla, Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos notar que a partir de la caída, a partir de ese momento cuando nuestro representante legal en la humanidad, en aquel momento, tomó la decisión de pecar y decir voy a comer del fruto a pesar de que yo sé que no debo de comer del fruto y lo voy a hacer, entonces viene esta consecuencia. Y todo el tiempo del Antiguo Testamento, los hombres y las mujeres en aquellos años estaban en bajo este mismo efecto de que un cuerpo se envejecía, de que nos desgastábamos. A lo mejor con el tiempo ha sido más rápido porque cada vez nuestra vida se acorta, ¿no? Antes podíamos vivir más años y ahora vivimos menos. Tiene mucho que ver dónde vivimos, el medio ambiente en el que estamos, lo que comemos, todo lo que está procesado ahorita y bla, bla, bla. O sea, no acabaríamos nunca, ¿no? Pero el hecho es de que llega el momento en que envejecemos, llega el momento en que nuestro cuerpo se desgasta, llega el momento en el que morimos. Y nuestro corazón, vemos en este versículo que realmente se corrompió. De nuestro corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, bla, 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 y todo lo que acabamos de leer, que viene en Mateo 15, 19. Nosotros no podemos confiar como, ay, me voy a dejar guiar por mi corazón, no, al contrario, cuidemos nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, solo Dios lo va a conocer. Vemos que nuestra mente tiene que ser renovada día con día para no amoldarnos a este tiempo y no amoldarnos a lo que pues estamos viviendo en este momento, sino ser transformados día a día, porque si nos quedamos aquí, nos vamos a quedar, literal. La palabra de Dios en Mateo 16, 24, vemos que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y sabe qué? Esos pensamientos que hay en nuestra mente, esos pensamientos que no vienen de parte de Dios, Dios dice: niégate a ti mismo, niégate. Hay que negarlos, hay que hacerlos a un lado. Y hace tiempo platicaba con una persona que me dio un muy buen consejo. Y yo le decía: es que sabes que estoy batallando mucho en esta área de mi vida. Y siento que por más que intento, o sea, vuelvo a fallar y vuelvo a fallar y vuelvo a caer y me levanto y vuelvo a fallar, y era muy frustrante. Y es muy frustrante porque yo sé que a todos nos pasa esto. A lo mejor a todos en un área distinta, pero nos sucede muchas veces que queremos luchar contra el pecado y hoy volvemos a caer y ahí estamos una y otra vez. Y entonces me decía: pues es que la mejor manera de poder pasar esto que a ti te está pasando es negarte a ti misma. Porque llega un momento en la fisiología humana que si tú permites dar rienda suelta a esto que te está pasando, pues ya tu cuerpo va a ser como una tipo ansiedad, o una tipo adicción, que lo va a necesitar y necesitar. Entonces es mejor, o sea, frénalo nada más, frénalo, y pues como dice la palabra, ¿no? Al pecado, a la tentación hay que huir, hay que dejarlo ahí. Y ha sido difícil, o sea, esa parte de mi vida me cuesta mucho y ha sido difícil. Sin embargo, recuerdo la palabra de Dios, es verdad, dice: niégate a ti mismo, niégate, te está costando, niégate a ti mismo, levántate y sigue, vuelves a caer, vuélvete a negar
y otra vez, porque dice, y el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es de todos los días. Nos cansamos a veces de nosotros mismos, pero gloria a Dios porque Él no se cansa de nosotros y no nos tiene, te doy 10 oportunidades y ya. No, el Señor es bueno y es rico en misericordia. En 2 Corintios 2:16 dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Y aquí lo que puedo resaltar es la primera parte más bien de este versículo, que dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es verdad, y era lo que les decía, nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo se vieron afectadas por ese pecado. Recordemos, como lo mencioné ahorita, que el pecado no fue lo que Adán y Eva hicieron, sino las consecuencias que cayeron sobre nosotros. Nosotros, al momento de que Adán y Eva salieron del jardín del Edén y empezó pues a nacer las siguientes generaciones, empezaron a nacer con la capacidad de pecar, con la capacidad de decidir, pero ya no nacimos con la capacidad de no pecar, como Adán y Eva. A diferencia nosotros de Adán y Eva, nosotros ya fuimos, como dice el salmista David, y en pecado me concibió mi madre. Y se puede interpretar tal vez que, bueno, a lo mejor la mamá de David se metió ahí con otro hombre o que algo sucedió ahí, pero pues podemos también interpretarlo de la manera en que, bueno, David nació de un vientre, de una mamá, de una mujer, que al igual que usted y que yo, pues somos pecadores. Y David reconocía su naturaleza, y es algo que tenemos que hacer, reconocer nuestra naturaleza, reconocer que somos pecadores, reconocer que lo que Dios nos da es gracia y es misericordia, y no me lo tiene que dar porque soy su hija, pero estar agradecidos, estar contentos con lo que el Señor nos ofrece y nos da. Recordemos como en Efesios 2:5, y esto sí le voy a pedir que vayamos a leer Efesios 2:5. Si pueden ponerlo igual ahí en la pantalla para que los que no traigan su Biblia. Efesios 2:5. Bueno, vamos a leer desde el 4. El número 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y recuerden que en este momento solamente nos estamos concentrando en esta parte como del pecado. Y si vemos, aquí dice, aún estando nosotros muertos, y subráyelo ahí, muertos. No estábamos ahí como que ya medio muriéndonos, no estábamos moribundos, no estábamos en terapia intensiva, no estábamos golpeados por el pecado, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Y qué significa muertos? Pues muertos totalmente. ¿Había algo que hacer? No, ya estábamos muertos. Había, pues, de que una persona pudiera venir y hablarnos y, oye, despierta, ya no estés en pecado. No, estábamos muertos completamente entre nuestros delitos, en nuestros pecados. Y muchas personas, incluso, pues, si podemos ver el Antiguo Testamento, podemos decir, es que sí, pues el Antiguo Testamento habla de mucha violencia y mucha matanza, pero habla y veamos esta parte de la misericordia de Dios, que a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados, el Señor anunciaba una y otra vez la venida de nuestro Salvador. Vamos a leer Romanos 3:10. Vayamos a Romanos 3:10 y vamos a ver esta parte. Ay, me equivoqué. Aquí está, Romanos 3:10. Y en mi subtítulo de mi Biblia dice, no hay justo. Dice el 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe uno que sea bueno. No existe uno que haya dicho, voy a buscar a Dios. Tan así quedamos
bajo ese dominio del pecado, por el pecado original, por las consecuencias. Ya no fue lo que Adán y Eva hicieron y que el fruto, sino las consecuencias que se arrastraron durante todo este tiempo. Tan así, tan mal quedamos que somos completamente incapaces de que nuestro corazón pueda brotar, decir, quiero buscar a Dios. Si en algún momento de su vida usted ha sentido, tengo ganas de leer la Biblia, tengo ganas de estar en la presencia de Dios, siempre, a partir del día de hoy, tenga en cuenta que es porque Dios está tocando su corazón. Somos incapaces siquiera de poder voltear a Dios y decir, Señor, te necesito en mi vida, porque no, nuestra naturaleza no lo quiere, no se puede someter a Dios, no, es imposible. Nuestro pecado y nuestra carne y vivimos con él, es imposible que nuestra carne pueda desear a Dios. No hay un justo, no existe ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, todos se perdieron, estábamos muertos en delitos y pecados. Así que si el día de hoy estamos aquí sentados, démosle tantas gracias a Dios, porque el Señor ha tenido misericordia y gracia por nosotros y nos ha traído con lazos de amores y nos ha enamorado cada día para poder seguir, a pesar de que todos los días estemos con el enemigo número uno y somos nosotros mismos. Incluso a veces obedecemos la ley de Dios, a veces, no estoy generalizando, no lo sé todo, solo Dios lo sabe, pero muchas veces obedecemos la ley de Dios y obedecemos los mandatos y lo que Él nos da, porque va a llegar un momento en nuestra vida donde me van a ver a mí, donde nos vamos a poder levantar el cuello, o porque nos va a interesar, o porque nos conviene, o porque Dios nos está pidiendo que hagamos algo, pero aún así, pues lo vamos a hacer porque hay algo en un trasfondo, a veces inconscientemente, pero nuestra naturaleza nos lleva constantemente a caernos. Recuerden que nosotros solo nacimos con la facilidad, por así decirlo, de pecar. El poder del pecado está tan profundamente enraizado en nuestro corazón que es imposible no pecar. El pecado no está debajo de nosotros, sino está encima de nosotros. Por eso Dios tiene que tomar la iniciativa en la redención. Ahora usted va a decir, ay hermana, usted vino nomás a machacarnos y dejarnos en el piso. Pero sabe que a pesar de todo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos vio en nuestra naturaleza perdidos, nos vio en nuestra naturaleza completamente muertos, completamente mal. Y yo quiero que en este momento cada uno de nosotros podamos recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos trajo, qué pensábamos en ese momento, cuando empezó Dios a tocar nuestro corazón. Hey, aquí estoy, voltea, sí hay salida, sí hay salvación. Y entonces venimos a ver y a enterarnos de que aún muertos en delitos y pecados, había que pagar una fianza, había que pagar pues había que darse un pago pues, para que nosotros realmente pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Y el Padre vio a bien mandar a su Hijo Jesús y poder pagar a precio de sangre su pecado y el mío. Y fue una vez y para siempre. Ahora, no quiere decir, por ejemplo, en esta ocasión, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos la capacidad de decidir, ahora, ¿le haré caso a Dios? Sé que el Señor me está hablando. Me acuerdo muchísimo y le quiero compartir una vez. Yo salí, mi testimonio es, pues trata de que salí del ocultismo. Y me acuerdo que cuando yo venía aquí a Agape y apenas entraba por esa puerta, sentía así como un airecito, como algo diferente. Y me traían a regañadientes y así como de, ay, no quiero venir y no quiero venir. Y ahí estaba sentada hasta atrás. Y me acuerdo mucho que una vez me senté atrás en esta parte y pasa un hermano a dar un testimonio. Y yo sentí de parte de Dios que me habló y me dijo, ve a hablar con él, dile que te ayude, cuéntale qué te pasa. Y yo, ay no, qué oso, ¿cómo le voy a contar? Qué pena, o sea, nadie me va a creer. Yo siempre pensé que nadie me iba a creer que lo que me pasaba, porque yo miraba cosas moviéndose y miraba sombras y miraba bultos y miraba caras de demonios y miraba muchas cosas. Y pues yo me sentía así como muy mal, ¿no? O sea, me van a pensar que estoy loca.
Entonces yo estaba ahí atrás sentada y dije, no, no le voy a decir, voy a seguir viviendo así, pues a ver qué. Y me paro y apenas iba caminando hacia la puerta y Dios me dice, hey, ¿quieres salir igual que como entraste? Pero me paré en seco, o sea, fue así de... Y le dije, no, entonces ve a hablar con ese hermano. Y ese día Dios me llevó a administración para poder sanar algunas áreas de mi vida, que yo había abierto puertas al enemigo para que pudiera atacarme en estas áreas. Y de ahí empezó todo un proceso que duró mucho tiempo y que yo creo que, digo, hablando del ocultismo, pues ya se frenó todo eso, ¿no? Pero el Señor sigue procesándonos. Y es cuando recuerdo y digo, bueno, Dios me dio la capacidad a mí, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Pues sí me quiero ir así como llegué, pues bye, ahí nos vemos. Y me salgo. Pude haber tomado esa decisión, usted puede tomar esa decisión. Cuando nosotros estemos siendo tentados, que caigamos en pecado, que estemos así como que a punto de caer nuevamente, recuerde que usted y yo sí tenemos la capacidad de poder decir, ¿lo hago o no lo hago? Adán y Eva la tuvieron. Ellos sí tenían la capacidad de no pecar, nosotros no. Pero cuando venimos a Cristo, por eso el Señor nos dice, hay que nacer de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos habla y nos dice y nos lleva a la santidad. Es como si nosotros todos los días ahí vamos al pecado y el Espíritu Santo, no, para acá, para acá, sí. Y luego, es que quiero tanto, no, para acá. Y el Señor constantemente nos está trayendo a Él, constantemente, porque somos de una naturaleza torcida, somos de una naturaleza que siempre nos vamos a inclinar por el pecado. Por eso es tan importante caminar en santidad. Y santidad, recuerde usted y yo, debemos de recordar a todo momento que santidad significa estar apartados para el Señor. Si el día de hoy se siente mal porque es que la volví a regar, es que volví a caer en lo mismo, es que ya estoy cansado de mí mismo, descansemos en Dios, porque gloria a Dios que Él no se cansa de nosotros. Y aún el día de hoy tenemos el tiempo y la oportunidad para decir, Señor, perdóname. Si hay que ir a pedir perdón a alguien, vamos con esa persona y oye, ¿me perdonas? Me equivoqué. Pero el día de hoy todavía tenemos esa oportunidad. Las personas que no conocen de Dios no tienen oportunidad a decidir o a tener una conciencia espiritual para poder decidir entre, ¿puedo contristar al Espíritu Santo o no lo hago? No, ni siquiera lo tomamos en cuenta. Y antes ni siquiera lo tomábamos en cuenta. Pero usted y yo, que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo, hey, ¿qué estás haciendo? Y a veces me pasaba que ahí voy a pecar y me quedaba, Señor, sí es cierto. Pero Dios nos ayuda constantemente. El mensaje del día de hoy es para que su corazón y el mío, número 1, recordemos de dónde venimos, recordemos nuestra naturaleza y no lleguemos a sentir, no, yo ya no peco, no, ya mi vida todo está en orden, yo tengo todo en orden, porque entonces estamos pecando de soberbia o de orgullo. Seamos conscientes y oremos, Señor, examina mi corazón. Ve si hay en mí aún camino de perversidad. Ve si hay en mí aún algún camino donde yo me quiera desviar. A lo mejor estoy sirviéndote o estoy haciendo algo por un beneficio mío. Líbrame de mí misma. Líbrame, Señor, del pecado que me acecha y que me asedia. Ayúdame, Dios. Y el Señor nos va a ayudar a vivir en santidad. El Señor nos va a ayudar a caminar. Gloria a Dios que pagó por el precio de nuestro pecado, de hoy y para siempre. En aquel momento, Adán y Eva habían hecho un pacto con Dios, como les comentaba. Yo te doy todo, pero no comes del fruto de este árbol. Y no cumplieron ese pacto. El pacto de las obras no lo cumplieron. Cuando viene Jesús a la tierra, si Jesús hubiera desobedecido en algún momento de su vida terrenal, no hubiera podido dar la ofrenda de su sangre y no hubiera sido capaz de poder cubrir nuestro pecado porque hubiera desobedecido o hubiera vivido en rebeldía o voy a ignorar al Padre y voy a hacer lo que yo quiero. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, ¿fuimos salvos por obras? Sí, pero no por las nuestras, por las obras de Jesús. Y es algo en lo que a veces caemos muy a menudo.
Queremos servir tanto a Dios porque yo soy buena persona, porque quiero y porque quiero estar en la iglesia y me encanta y sí, es padrísimo y nos gusta y se siente muy bonito y poder servir a nuestros hermanos y todo, pero siempre estemos constantemente limpiando nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque no es por sus obras ni por las mías que vamos a ser salvos o que vamos a ganar un favor de Dios. Porque luego a veces nos pasa algo malo y Señor, pero yo te sirvo, y le sacamos la cantaleta, ¿no? La lista, yo te sirvo, Señor, yo predico, yo doy discipulado, yo hago esto y yo voy todos los domingos y, oye, pues no es por tus obras, es por las obras de Cristo. Sí fuimos salvos por obras, pero las obras de Jesús, no por las de nosotros. Jesús fue obediente toda su vida terrenal. Y si Jesús no hubiera sido obediente, el sacrificio no se hubiera podido cumplir. Si Jesús no hubiera sido obediente a no bajarse de la cruz, porque lo fue, pero si Él hubiera dicho, no, en este momento hablo y que bajen las legiones de ángeles y todo, aún así no se hubiera cumplido el sacrificio. Y viene la parte de la resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado, pues también no hubiera estado completo, pero Él completó la obra. Consumado es, dijo el Señor en la cruz, ¿verdad? Y después resucitó. Ahora, vemos verdaderamente que en el Nuevo Testamento vemos completamente la ira de Dios. Hablaba y les comentaba ahorita, ¿no? Que muchas veces decíamos, no, pues es que en el Antiguo Testamento vemos que está la ira de Dios por todas las cosas que salen, pero si vemos el Nuevo Testamento, verdaderamente vemos la ira de Dios derramada y vertida gota a gota sobre la cruz, porque Jesús fue quien recibió toda la ira de Dios. Así que yo le pido que nos pongamos de pie, vamos a orar o vamos a tomar un momento de reflexión en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios que nos alinee, vamos a pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos, nuestro corazón sea inclinado hacia Él. Cierre sus ojos, vamos a meditar un momento y primeramente seamos agradecidos, vamos a dar gracias a Dios. Gracias a Dios por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Gracias a Dios que ahora podemos tener una vida en el cual, claro que nos vamos a equivocar, hermano, claro que vamos a tener tentaciones, claro que va a haber dificultades y va a haber dolor y vamos a ver a nuestros familiares morir y vamos a ver enfermedad y vamos a sentir sufrimiento, dolor, tristeza, sí, pero recordemos que verdaderamente nuestra recompensa total es estar con Jesús. No es estar en el cielo, es estar cerca de Jesús, es estar cerca de Dios. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque nos llevaste a una vida pues completamente apartada de ti y nos trajiste a tu luz admirable. Y Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has traído a esta nueva vida contigo. Gracias, Señor, porque nuevamente tú nos enseñas, Padre, que fueron tus obras, Jesús. Fue lo que tú hiciste, Jesús. Nosotros no estábamos capacitados, Señor, ni para buscarte, ni para escucharte, ni siquiera para obedecerte. Pero fue tu sacrificio en la cruz quien nos ayudó y nos llevó, Señor, a poder estar en este lugar contigo. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, queremos vertir nuestro corazón sobre ti, en agradecimiento primeramente. Pero también, papá, te pedimos en el nombre de Jesús que sigas mostrándonos el camino que debemos de seguir. Padre, yo te pido por todos aquellos mis hermanos que están tal vez en una situación donde tenemos que decidir. Y a veces te queremos echar sobre ti la responsabilidad de la decisión cuando tú nos has dado la capacidad humana para poder decidir. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos guíes a toda buena obra, que no dejes que nuestros pies se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos rectos en camino de justicia. Te damos gloria y honra, Señor, y te alabamos por lo que has hecho en nuestra vida, por ver de dónde nos has sacado y a dónde nos has traído, Dios. Pero sabemos que tienes cosas mayores para nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, sigue hablando en nuestro corazón, síguenos enseñando, Señor. Si hay alguien en este momento que esté cansado del pecado, que esté cansado de luchar, Señor, en esas áreas donde topa y topa y topa, Padre, que tu gracia no sea suficiente,
que tú no seas suficiente, Dios. Gracias, Padre, porque aún las situaciones difíciles y aún, Señor, los problemas y las dificultades y las pruebas nos llevan nuevamente a buscarte. Todos los días, Señor, necesitamos predicarnos a nosotros mismos las buenas nuevas y recordar, Señor, que tú eres suficiente, que tú eres quien nos salva todos los días. Ayúdanos a recordar cada día el Evangelio, Señor. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos en nuestra vida es por ti. Te amamos, Señor. Amamos tu obra en nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias, que bendigas esta iglesia, pero sobre todo, ayúdanos y líbranos de nuestra maldad, Señor. Día con día, papá, por eso buscamos tu palabra, para recordarnos lo bueno que eres tú. Y sabes que, Dios, te agradecemos porque aún en momentos difíciles de nuestra vida y aún cuando estamos en el suelo, Señor, vemos tu amor. Tú nos enseñas con amor. Tú nos enseñas y nos abrazas con amor. Y te damos gloria y te damos honra por eso. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Padre, ahora queremos alabarte, Señor. Queremos glorificar tu nombre. No es necesario estar en días de Pascua para recordar el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, sino todos los días recordar lo que tú has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día aún donde podemos retractarnos de las cosas que estamos haciendo y poder retomar nuestro camino, porque aún no ha sido la segunda venida de Jesús. Hoy es el día aún donde tenemos oportunidad de poder encontrar a Dios y que Él sea hallado, porque llegará un día donde ya no lo encontraremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos este tiempo delante de tu presencia. Yo te pido que tú seas obrando y hablando en los corazones de cada una de las personas que estamos aquí. Síguenos ayudando, Señor, síguenos llevando de gloria en gloria. Y aún en las pruebas, Señor, ayúdanos a encontrar la salida, a encontrar tu rostro. Ayúdanos a glorificarte, Señor, cuando no tenemos fuerzas. Gracias, papá. Nos vamos a ocupar de buscarte, nos vamos a ocupar porque entendemos ahora, Dios, que no se trata de lo que nosotros hagamos, sino se trata de lo que tú vas a hacer, y en eso descansamos. Gracias, papá, porque a pesar de que el pecado es más fuerte que nosotros, no hay nadie más grande y más alto que tú. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.